tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, este ámbito de discusión, debate y sobre todo conocimiento de la realidad cotidiana de muchos personajes a los que nos encanta que vengan a acompañarnos, a hablar con ellos durante un rato y en particular en este ciclo con el que estamos recorriendo los medios de comunicación de Castilla y León para chequear su situación. Ya saben que somos de la opinión de que en la cesta de la compra diaria de todos nosotros un papel muy importante lo cumplen los medios de comunicación porque lo que ellos ofrecen acaba siendo el elemento de consumo nuestro como ciudadanos y lo que a ellos les ocurra y el futuro como lo planteen también es relevante para nuestra comunidad. Hoy nos hemos acercado hasta Salamanca y estamos en la sede de uno de los medios de comunicación más relevantes de nuestra comunidad. Estamos en la sede de la Gaceta Regional de Salamanca, un periódico ahora centenario que fue producto de una iniciativa ilustrada y muy prometedora por parte de un grupo de salmantinos en su origen, pero que hoy por hoy sigue siendo también un medio singular en eso porque la empresa es propiedad de un grupo de accionistas muy nutridos de la propia ciudad de provincia de Salamanca que fueron capaces de hacerse con el periódico cuando dejó de ser un medio perteneciente a la red de medios de comunicación del Estado. Y estamos con su director, con Julián Ballestero, que nos acoge hoy aquí. Hola Julián, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos aquí a Salamanca. Muchísimas gracias a ti también, porque tus reflexiones para nosotros son importantes. Eres un periodista de larga trayectoria, periodista zamorano, formado en la Universidad de Navarra en periodismo, pero que ha trabajado y ha tenido cargos de responsabilidad en las redacciones del norte de Castilla, en la subdirección del Mundo de Castilla y León y desde hace 15 años al frente de una redacción muy importante como la de la Gaceta. Tú siempre, Julián, con el periodismo local y provincial, el periodismo regional el más cercano, ¿no? Que es el que siempre has hecho y el que te gusta. Desde luego, en mi trayectoria es lo que he tenido oportunidad de desarrollar y en lo que más me he implicado. Y además pienso que el futuro de los periódicos de los que estamos hablando aquí en Castilla y León va por ahí, de estar muy pegados al terreno y responder a los intereses de los salmantinos, en este caso, de los castellanos y leoneses. Es una información apasionante porque la información nacional o internacional no tienes a los protagonistas de las noticias cerca y eso hace, primero, que te interese más tu trabajo y segundo, que tenga una repercusión más directa. Es decir, el estar ahí en el periodismo local también implica que el día que te equivocas tienes a la persona de la que has hablado mal o a la que has perjudicado aquí a la puerta de la redacción protestando, ¿no? Yo creo que es un periodismo apasionante, a mí por lo menos me apasiona y llevo en esto 40 años y me sigue apasionando. Además es característico su periódico, el que usted dirige, o el que tú diriges, te voy a tratar de tú, Julián, aunque me gusta siempre tratar de usted, pero en este caso somos compañeros y lo haremos así, porque es muy combativo, no solamente, pienso yo, cuenta las cosas que ocurren en Salamanca, sino que también da su diagnóstico o su parecer de las cosas que deberían ocurrir en defensa de la provincia. Y esto es muy importante, es una gran responsabilidad. Mandáis mucho en Salamanca. Bueno, tanto como mandar, lo que sí hacemos es opinar, orientar y tomar partido en las cuestiones que afectan a esta capital y provincia, defendiendo siempre los intereses de nuestros accionistas y de nuestros lectores, que son los intereses de Salamanca. En eso somos especialmente combativos. Como tú has contado, es por el origen. Este periódico es de 200 familias de Salamanca, de la clase media de Salamanca. No son grandes empresarios, no hay ningún accionista que tenga ni siquiera un 2% de las acciones. Tienen una, dos o tres. Y eso hace que todos los intereses estén representados y que nuestra consigna, que sea por y para Salamanca, nos lleve a más que tener una posición política, que sí que es verdad que somos un periódico, podemos decir, de centro-derecha o moderado, tradicional, pero por encima de eso están los intereses de Salamanca. O sea, nosotros, también porque nos lo piden nuestros accionistas, somos capaces de
de enfrentarnos, y lo hemos hecho, a instituciones gobernadas por el Partido Popular o por el PSOE, nos da igual, sí pensamos que no están defendiendo los intereses o que están perjudicando los intereses de Salamanca. Y eso nos pasa con el Ayuntamiento o con la Junta de Castilla y León o con el Gobierno central. Independientemente del color político que tenga ese gobierno, nosotros estaremos aquí con la escopeta cargada pensando en que hay que defender los intereses de Salamanca por encima de cualquier ideología. En eso estamos. Luego hablaremos mucho de Salamanca, que es uno de los principales tesoros activos de Castilla y León, de España, diría yo. Pero el otro día, leyendo un reportaje muy interesante en tu periódico sobre el devenir cotidiano de un kiosquero, en Salamanca el kiosquero decía, bueno, es que esto ha cambiado mucho. Antes incluso vendíamos cigarrillos sueltos y ahora está prohibido hasta venderlos así. Me imagino que esto habrá también cambiado en los periódicos, en vuestro trabajo. ¿Cómo os está afectando el cambio en la venta de periódicos, en la distribución del papel? ¿Cómo afronta la Gaceta el futuro en ese sentido, Julián? Pues lo afrontamos con incertidumbre. Yo creo que todo el mundo en el mundo de la prensa en España no tenemos claro cuál es el camino para mantener las tiradas, para mantener el número de lectores. Yo personalmente, y lo que estamos haciendo en la Gaceta, es intentar seguir haciendo un buen periódico, intentar que a nuestros lectores les guste, que sea atractivo, que sea interesante, que también vean que es un periódico comprometido, que no pasa por encima de las noticias y que es fiable. O sea, para nosotros una de las claves del futuro de la prensa es el hecho de que detrás de la Gaceta hay no solo una empresa que responde ante cualquier eventualidad, sino también una redacción medianamente numerosa de profesionales que han estudiado periodismo, que tienen una deontología, que saben contrastar las informaciones, y que eso, por desgracia, yo creo que ahora mismo es muy difícil de encontrar en otros medios. Desde luego en Internet es muy complicado encontrar medios fiables, que sepas quién está detrás, que sepas que si hace algo mal va a responder ante la justicia o económicamente por sus errores, que haya profesionales universitarios titulados que están elaborando esas informaciones con criterio profesional y contrastándolas. Eso es lo que yo creo que hasta el momento nos permite mantener unas tiradas que son mucho menos que hace una década. Hemos perdido, yo creo que como casi todos los periódicos de España, casi la mitad de lo que vendíamos, pero también es verdad que tenemos un número de lectores fieles a los que pensamos seguir sirviendo durante mucho tiempo, el mayor posible. ¿Cuánto durará esto? Pues es muy difícil saberlo, no tenemos ninguno a la bolita. Es decir, ¿cuánto durará el periódico de papel? Yo estoy convencido de que durará mucho y que durará más si el periódico que hacemos todos los días es bueno, y que durará menos si lo hacemos mal. De eso te quería preguntar, porque tú, que siempre has trabajado en la información cercana, los profesionales decís que ha cambiado mucho desde hace 20 o 30 años ahora, que antes el periodista iba a las redacciones y luego salía a la calle a ver qué conseguía, mientras que ahora cuando vas a la redacción ya sabes más o menos lo que va a ser noticia por los gabinetes de prensa o por fuentes oficiales, institucionales, y que eso ha cambiado un poco. ¿Tú crees que este es un problema real y crees que hay que neutralizarlo para encontrar en el futuro un nuevo camino de conexión con los lectores? Sí, no solo eso, es que nosotros en la Gaceta ya estamos en el camino de vuelta. Me refiero a despegarnos de esa actualidad que nos marcan los gabinetes de prensa, las instituciones, las notas que te envían al correo, y cada día más intentamos hacer nuestra propia visión de la actualidad, la visión de los periodistas de la Gaceta, que están en la calle y se enteran de cosas, y que estamos haciendo un esfuerzo por volver a hablar con la gente y por, hombre, no digo pasar, obviar todo lo que sea actualidad oficial,
pero sí dejarla en un segundo plano y que no nos marque el periódico del día, que no nos lo marquen desde las instituciones o desde los numerosos gabinetes de prensa que te bombardean. Y sería muy fácil hacer un periódico ahora mismo con lo que te llega de fuera, pero no queremos ir, porque además pensamos que a nuestros lectores no es eso lo que más le interesa. Le interesa más lo que está ocurriendo en el kiosco de abajo, o en su calle, o en el jardín de su barrio, o en el colegio, que lo que las instituciones quieren que contemos al día siguiente. En ese proceso llevamos también un tiempo, porque es verdad que no sé, yo creo que con la pandemia ha sido también un momento de ruptura, ¿no? Que hubo ahí un momento de reflexión, de decir, tenemos que hacer otra cosa porque estamos en un momento en el que te estás jugando la supervivencia. Yo creo que eso nos ha ayudado a meditar y a volver un poco al periodismo de calle, quizás no tanto de calle, pero sí de más contacto con el ciudadano y de buscar una actualidad diferente a la que te marcan. Sí, considerar que el consumidor final es el lector y no tanto el político o el dirigente que se puede ver reflejado en esas informaciones, pero para aquellos que piensen que los periódicos pueden estar en retirada en alguna de sus facetas, aquí está la Gaceta de Salamanca para desmentirlo con una buena inversión que han realizado ahora y un buen esfuerzo en el cambio de maquetación del aspecto exterior del periódico, que es ahora más bonito, más limpio, más agradable a la vista. Y una de las cosas que destacan en el periódico de Julián es que siempre publica muchas fotografías. ¿Qué importancia tiene la imagen en un periódico local? Si tú haces un acto a las 8 de la tarde y al día siguiente tu foto no sale en el periódico, es como si el acto no hubiera ocurrido. Sí, de alguna manera sigue siendo así, aunque menos. Es decir, esta norma de si no aparecías en la Gaceta al día siguiente no existías, en la Gaceta en papel me refiero, estaba vigente desde luego hace 15, 20 años. Con la llegada de Internet se mantiene, es importante para alguien que organiza aquí un evento el que salga al día siguiente en el papel, pero ya no es a vida o muerte. O sea, ese poder sobre la vida y la muerte pública, por decirlo así, de presencia, ahora es más compartido porque hay medios digitales y, bueno, al final de alguna manera apareces. Lo que sí creo que la Gaceta, por ser prácticamente la única redacción potente que hay en Salamanca y el único medio que puede ofrecer una visión completa o más o menos completa de la actualidad al día siguiente, sí que el que estés o no estés en ese papel, pues te marca un hito de que has estado o no has estado en esa visión de la jornada, en esa visión informativa. Yo creo que eso sí que se mantiene y para nosotros las fotos en el nuevo diseño y en general siguen siendo importantes. Primero porque a nuestros lectores les gusta ver gente en las páginas, les gusta ver protagonistas y sobre todo les gusta ver protagonistas que no sean los de siempre, es decir, que no sean los, sobre todo políticos, a los que durante mucho tiempo hemos estado sacando demasiado, ¿no? Entonces ahora buscamos otros protagonistas y a esos son a los que intentamos retratar ahora cada día en el papel. Sí, porque cuando a veces nos critican los lectores o los oyentes televidentes a los medios de comunicación, pues tenemos que saber como que habría dos clases de periodismo. Esto está ocurriendo mucho en Estados Unidos. Por un lado está el periodismo que cuenta las cosas que pasan y luego el periodismo que cuenta las cosas que no pasan y qué tendría que pasar para que eso no ocurriera, que es el periodismo de soluciones. Que yo creo que en eso Julián está muy en sintonía con que los medios denuncien, quizás no sea la palabra, pongan de manifiesto aquellas cosas que necesitan solución en lugares como Castilla y León, que tiene tantos problemas, y ver de qué forma esto es posible. ¿Tú crees que en eso se está haciéndolo bastante, por ejemplo, por parte de los directores de los medios, o que todavía nos falta más compromiso con los ciudadanos o con la sociedad? Bueno, yo creo que hemos dado pasos en los últimos años a hacernos más comprometidos con los problemas de los lectores y de los ciudadanos en general. De todas maneras, si analizamos cómo se ha cubierto, por ejemplo, los 3 últimos años la pandemia,
ha habido medios que eran más capaces de aceptar cualquier medida que se adoptara desde la administración. Yo creo que faltó en general crítica a ese zarandeo al que nos sometieron los políticos, que un día te prohibían una cosa que al día siguiente te la hacían obligatoria. Y desde luego en la Gaceta intentamos, yo creo que en buena medida lo conseguimos, mantener una actitud crítica, reflexiva, racional también. Es decir, esta medida tiene algún sentido, responde a un criterio científico. Y desde luego otros medios no lo hicieron. A nosotros sufrimos un coste pues porque ser crítico con el poder en esos momentos en los que tanto se jugaba la sociedad de Castilla y León o la de Salamanca o la de España, pues tenía un coste, pero yo creo que respondía a nuestro compromiso con los lectores. No queremos contarte solamente lo que está pasando, sino si eso tiene un sentido, si responde a un criterio o si se están equivocando. Y eso lo traslado a otros ámbitos de la actualidad. La idea que nosotros tenemos no es ser un periódico crítico porque sí, sino un periódico que ahonda en las noticias y busca si tienen sentido, si se están haciendo bien o se están haciendo mal. Es decir, nosotros no es que nos encante enfrentarnos al poder por mantener guerras, sino que sí que queremos chequear lo que están haciendo las instituciones, el Ayuntamiento, la Diputación, la Consejería de Educación aquí o la de Sanidad, para decirle al lector que si tiene problemas es porque alguien lo está haciendo mal y que nosotros pensamos que se puede hacer mejor. ¿Ese es periodismo de soluciones? Pues a nivel general, en ese ámbito es un político de soluciones políticas, pero también vamos al bache que hay a la puerta de la casa, en la acera de tu casa, en tu barrio, sí. a pedir que el ayuntamiento lo arregle. O sea, desde ese pequeño bache hasta la política sanitaria, nosotros en todo ese recorrido intentamos hacer nuestra propia información y hacerla diciendo lo que pensamos que se está haciendo bien, lo que está mal y lo que se podría hacer. Esa es una lucha diaria también, porque es mucho más fácil solamente contar. Pues la consejería ha dicho ahora que no podemos salir a la calle. Ah, pues mira qué bien. O decir, pero ¿a cuento de qué? O sea, ¿me vas a prohibir a mí salir o salir de mi comunidad? ¿Pero qué sentido tiene? Esto lo habéis chequeado con un comité científico que dice que así vamos a estar mejor. Nosotros comprobamos que no. Nuestro análisis de lo que se hizo durante la pandemia era que había comunidades que iban muy bien en un determinado momento con medidas muy restrictivas, otras que iban incluso mejor con medidas de apertura, luego unas, o sea, no hubo, por lo que nosotros detectamos, una relación directa entre políticas más restrictivas y mejores resultados. Y eso es lo que estuvimos denunciando y lo que nos costó algunos disgustos, pero que lo seguiremos haciendo cuando toque. De todos modos, yo tengo la impresión de que esas tesis muy difíciles de mantener, que sostuvo tu periódico bajo tu dirección durante la pandemia, como que al final el tiempo te ha acabado dando la razón en dos facetas. Por un lado, la pandemia, que insisto, en el caso de la Gaceta fue de los periódicos más duros en cuanto al tratamiento de cómo las autoridades, tanto las nacionales como las regionales, estaban abordando el problema. Pues la pandemia, por un lado, acarreó ciertas medidas de restricción que luego se ha visto que no fueron del todo necesarias porque algunas comunidades que no las aplicaron tuvieron los mismos problemas que las aplicaron. Y luego también ponéis mucho de manifiesto en ese momento, y supongo que sería difícil de mantener, como el cierto desgobierno que había en la Junta en ese momento, con la coalición de dos partidos que tenían, por un lado, por parte de Ciudadanos, competencias restrictivas en ciertas materias y por parte del Partido Popular otras competencias divergentes, denunciabais que eso no estaba siendo eficaz. ¿Sientes que el tiempo os ha dado la razón en algunos de los planteamientos que hacíais en ese sentido? Porque al final todo el mundo acaba diciendo lo mismo. Se disolvió el gobierno y las medidas se eliminaron en cuanto fue posible. Sí, bueno, se empezaron a eliminar a la vista del éxito de lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y el tiempo nos dio la razón. Yo creo que en el día a día nuestros lectores
Para mí la razón es que veían que el periódico analizaba, o sea, era crítico y lo hacíamos comparando datos y con criterios. Para mí el éxito estuvo ya en el momento en el que nos podríamos haber equivocado al final, pero desde luego hicimos el esfuerzo de no aceptar porque sí las medidas y las decisiones que se estaban tomando. Yo creo que esa es una primera victoria. Es decir, yo voy a ser reflexivo, voy a mirar, voy a comparar datos y no me voy a tragar cualquier cosa que me vendan desde la administración. Y es verdad que fuimos muy críticos porque había dos criterios en el gobierno. Pues bueno, es que esto parece una maldición, porque ahora tenemos lo mismo a nivel nacional con un gobierno dividido y en la Junta todavía sigue habiendo como dos gobiernos que cada uno tira por su lado. Es decir, lo de la pandemia ha pasado, pero lo de el problema de la división del gobierno regional y del nacional en dos, ahí sigue. Hay como dos ediciones de la Gaceta de Salamanca. Está la edición en papel, diaria, y luego está la edición simultánea y permanente de digital, en Internet. ¿A ti qué te parece, Julián? ¿Que hay que hacer dos periódicos o que hay que escribir para Internet y luego volcarlo en el papel? Bueno, yo creo que la sustancia es la misma, es contar lo que ha ocurrido en Salamanca. Nosotros en el papel contamos en la edición de mañana lo que creemos que ha sido lo más importante y con esa visión que siempre crítica o reflexiva, lo contamos al día siguiente en el papel. Y el relato que hacemos en la web es mucho más inmediato, es menos reflexivo, porque no da tiempo a digerir las noticias y a presentarlas como una unidad informativa, que es lo que hacemos en el periódico. Entonces, claro, el relato es diferente. Uno más inmediato, con muchas más noticias que no están valoradas, que están al mismo nivel, pero que luego al día siguiente algunas de ellas ni siquiera aparecen, porque en el papel consideramos que hay que ir más a un reportaje amplio con opiniones, con visiones, con análisis, con antecedentes, y eso no lo puedes hacer en la web. Son dos relatos diferentes sobre la sustancia la misma. Hay, yo creo, pocas noticias que deben ir tal cual en papel y en web, porque no da tiempo en web a hacer ese tratamiento que nosotros sí que queremos seguir haciendo en papel. Hay medios que han renunciado y que dicen lo mismo me vale lo que he escrito de manera rápida para mi edición digital, para papel. Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo porque creemos que merece la pena que a nuestros lectores de papel les demos un valor añadido que supone, lo que te digo, buscar opiniones externas, opinar nosotros de los temas, buscar antecedentes, consecuencias, gráficos, datos. Y luego sobre el pago, ¿qué opinión tienes? Porque si no estoy equivocado, la Gaceta no cobra por sus servicios en Internet, cosa que otros medios sí están haciendo. ¿Por qué no confiáis en que la gente acabe pagando por ver noticias en la web o por qué no cobráis? Bueno, hay varios motivos. Yo creo que lo acabaremos haciendo, o sea, pero para llegar a pedir a los lectores de Internet que paguen por una información, yo creo que hay que darle un valor añadido importante y que se diferencie de tu competencia en esa plaza, ¿no? La plaza de Salamanca, esta provincia en Internet, es bastante especial. De hecho, es la provincia de España que tiene más lectores por habitante en Internet. ¿De España? De España. Uh-huh. O sea, no hay ninguna otra provincia en la que, haciendo una media por habitante, haya tantos lectores de prensa digital. Es una provincia en la que hay muchos medios digitales, muchos periódicos digitales, unos más profesionales que otros, pero la competencia es muy fuerte. Entonces, esto nos lleva a que cuando decidamos cobrar por ver algunas de las informaciones, empecemos a hacer ese muro de pago, que seguro que lo haremos, pero lo haremos cuando estemos seguros de que
merece la pena que nuestros lectores paguen por ello, y para eso tenemos que recorrer todavía un camino. De todas maneras, otra reflexión es si eso va a ser la solución a medio plazo para la viabilidad de un proyecto periodístico como La Gaceta. Yo lo veo muy complicado. Es decir, con un número de suscriptores de pago en ese muro digital, con lo que se paga ahora por ese tipo de servicios, pues no llega para mantener una redacción potente ni de lejos. Entre otras cosas, por un problema de masa crítica. Salamanca tiene 330.000 habitantes y conseguir un 5% de esos 300.000, que serían 15.000 suscriptores digitales, que a nivel nacional, por ejemplo, para El País o para El Mundo, un 5%, pues serían 2 millones de suscriptores. Estarían tirando cohetes. Aquí con 15.000 no tendríamos para cubrir ni una pequeña parte de nuestro presupuesto anual. En el caso de que lo saquemos y tengamos éxito y consigamos un 5% de nuestra población suscrita, tampoco nos sirve para mantener un proyecto a medio y largo plazo. Ahí hay que buscar otras soluciones, hay que seguir apostando por el papel todo el tiempo que podamos, y buscar otras vías de financiación alternativa, otras actividades que sean rentables, porque solo con eso, desde luego, no llega. Pues vamos a abordar ahora dos grupos de consumidores que me parecen sumamente relevantes en Salamanca y en general en España entera. Por un lado, los pueblos, las pequeñas localidades. El periódico sigue llegando todos los días a miles de pueblos en toda Castilla y León, o decenas de pueblos. Y por otro lado están los jóvenes. Estamos en una ciudad universitaria con 2 universidades, con facultad de comunicación, y que, sin embargo, sigue siendo, yo creo que una asignatura pendiente para todos nosotros, el acceso a los jóvenes. Lo primero, los pueblos. La Gaceta es el gran periódico de la provincia, de toda la vida, siempre lo fue. Publica todos los días 8 o 10 páginas de información de los pueblos. Primero, es un esfuerzo que a veces pienso que no se valora lo bastante, ¿no? Como que la gente no sabe lo difícil que es llegar a todos los pueblos en distribución, ¿no? Difícil y caro. Y caro. O sea, con criterios de pura rentabilidad no sería rentable mandar La Gaceta mañana a 362 pueblos, municipios, con ayuntamiento que tiene Salamanca. Todos los días. Todos los días. O sea, eso nos cuesta dinero. Pero es también parte de esa apuesta que también nos lo piden nuestros accionistas y nuestro Consejo de Administración, por los intereses de Salamanca. Es decir, nosotros amamos esta tierra y queremos estar en los pueblos. No porque llevar 2 periódicos a un pueblo de la sierra seguro que nos cuesta dinero, pero allí hay salmantinos que La Gaceta es un nexo con la actualidad, y hacemos ese esfuerzo. Los jóvenes, ese capítulo que a todos nos suele, que a veces va uno a las facultades, ve los periódicos allí y ve cómo los jóvenes no los consumen, probablemente porque falta una sintonía entre el producto y el consumidor. Es una constante. ¿Qué crees que se puede hacer por favorecer esa relación entre un periódico clásico y la juventud actual? Yo creo que es una batalla perdida en el nivel de hasta la universidad. Yo lo que considero y que compruebo a veces es que esos mismos universitarios que no quieren saber nada del papel, entre otras cosas, pues bueno, están acostumbrados al móvil, al ordenador. Luego, cuando entran en una empresa y necesitan estar al día de algunos temas de política, de economía, de sociedad, pues entonces sí que están volviendo, no sé si a suscribirse o a comprarlo todos los días, pero sí a ver el periódico en la empresa o a interesarse por esa actualidad ordenada, porque lo que les vale en la universidad, igual a nivel profesional, necesitas no solo estar al tanto de la actualidad,
sino saber qué opinar, saber orientarte. Eso en Internet, la desorientación y el bombardeo de noticias hace que no tengas muy claro por dónde camina la actualidad. Y eso es lo que ofrecemos en el papel, al que yo creo que muchos de estos jóvenes, o algunos de ellos, volverán cuando tengan un empleo o tengan su propio negocio o hayan emprendido su pequeña empresa, ¿no? Ahí les resultará bastante más útil el papel, y algunos me consta que vuelven, y yo espero que eso sea un efecto positivo en los próximos años. Por lo tanto, nunca habrá soluciones definitivas, pero sí podrá habiendo soluciones parciales. Es que soluciones ahora mismo, es decir, ¿cómo puedes conseguir que los jóvenes de menos de 30 años que no tienen un empleo compren un periódico o lean un periódico? Batalla perdida, es decir, porque van a hacer lo que les da la gana y no les da la gana leer en papel. Ni siquiera les gusta leer libros en papel. Eso sí, el chico o chica que ahora tenga, con todos los adelantos y con toda la capacidad que le reportan los medios digitales, y tenga también la costumbre de leer periódicos y leer libros, ese va a ser un figura. O sea, ese nos va a dejar a todos para atrás, porque tiene lo que nosotros teníamos hace 40, 50 años cuando estudiábamos, que era que podías leer, pero tiene además toda esa agilidad y esa capacidad para encontrar y editar o tratar información, que nosotros nos costaba días y semanas hacer un buen reportaje, y ahora alguien que tenga ese pozo de conocimiento que da la lectura, el estudio, pero también la prensa diaria respecto a la actualidad, y además esté nutrido con las armas de lo digital, pues seguramente esos serán los dirigentes del futuro en España, ya no serán los indocumentados que nos han tocado sufrir durante mucho tiempo. Julián, ¿y tú que tienes la responsabilidad de hacer todos los días una portada junto con el equipo de La Gaceta, por qué sigue siendo tan frecuente que los directores escojáis fotografías deportivas para publicar en portada los fines de semana? ¿Es que el fútbol sigue vendiendo tanto? Bueno, los fines de semana nosotros ya no hacemos habitualmente. Hemos roto, por ejemplo, esa costumbre de sacar todos los lunes solamente la portada deportiva. La hacemos cuando hay un domingo especialmente interesante en Salamanca, porque juegan nuestros 3 equipos en las categorías superiores, que ahora son inferiores, pero bueno, dentro de lo que tenemos en las superiores, o juega también en la Avenida. Y si no, intentamos buscar otros temas, porque es verdad que el deporte, como la política o los sucesos, es decir, da lo que da, y nosotros lo que queremos es romper moldes y hacer que el periódico sea diferente y divertido, y que pueda sorprender al lector. Si todos los lunes le das el Salamanca o el Unionistas o el Guijuelo, pues un lunes más, ¿no? Y es verdad que lo hemos hecho durante un tiempo, y ahora estamos intentando romper esa dinámica, buscando sorprender. Esa es la idea. Por lo tanto, la excepción confirmaría la regla, porque es verdad que muchos periódicos los fines de semana... Claro, es que cuando todo el mundo descansa, los deportistas trabajan, y la actualidad te lo manda, ¿no? Tienes que hacer un periódico con mucho deporte. A lo que me refería yo es que en portada, que es un poco el escaparate, si puedes buscar otros temas, pues el lector lo agradece. Ustedes recordarán que este año, a principios de marzo, la Real Academia Española de la Lengua estableció la recuperación, creo que voluntaria, de la tilde sobre la palabra solo, para definir la diferencia entre estar solo o el solamente. Justo antes, Julián le había enviado una nota a toda su redacción recordándole que había que discriminar con la tilde. Esto no demuestra que la Academia respondiera a esa nota de minutos antes, sino que está muy pendiente, en este caso Julián Ballesteros, pero creo que muchos directores también, de cómo cuidamos el idioma y de cómo escribimos. Creo que en Internet fatal. Y creo que en el periódico, o en los periódicos mejor, pero no siempre.
¿Es preocupante que no se esté escribiendo, no se esté usando la herramienta lingüística bien del todo en la prensa en España, Julián? Hombre, claro, es preocupante, primero porque las nuevas generaciones que tienen muchas cosas buenas y muchas habilidades han leído menos que las anteriores a la generación que pertenecemos tú y yo, que leíamos mucha y buena literatura, y eso te da un pozo para escribir no solo con corrección, sino también con gusto. Esa ahora es más difícil de encontrar. Yo lo que me solivianta es que esté mal escrito, porque una cosa es que las noticias o lo que aparece en los periódicos digitales o en papel no seamos umbral, no tengamos umbrales ahora en nuestros periódicos, y otra cosa es que un mínimo de corrección y de ortografía es absolutamente exigible, y más cuando estamos en Castilla y León y más cuando estamos en Salamanca, que es una ciudad que le da tanta importancia al español. Por eso yo insisto con los redactores que hay que cuidar no solo la ortografía, sino intentar escribir con el mejor nivel posible. Lo intentamos todos los días y lo conseguimos a veces. Estando aquí, en el último tramo ya de nuestro encuentro con Julián Ballesteros, que es una delicia siempre hablar con él, me siento en cierto modo privilegiado porque estando en la Gaceta de Salamanca está uno en la atalaya que le permite ver mejor lo que es uno de los grandes tesoros que tenemos en España, que es Salamanca. Salamanca como provincia, como ciudad, también como concepto cultural, concepto regeneracionista. Antes que hablemos de Salamanca, una pregunta consabida, de la que no te había advertido previamente. Tú que haces todos los días una portada, ¿cuál sería la portada que te gustaría publicar, el titular A5 que te gustaría publicar sobre Salamanca que todavía no has podido publicar, el desideratum para Salamanca desde la dirección de la Gaceta? Esa portada. Bueno, sería algo así como que una gran empresa crea aquí 5.000 empleos. Esa sería la noticia que me gustaría publicar. No digo la de los jeques que pasaron por aquí diciendo que iban a invertir 15.000 millones de euros, que eso era una entelequia, efectivamente, pero sí alguna inversión importante que permita crear empleo en un número que revierta esa tendencia a la despoblación que aquí parece inexorable. Y es paradójico porque Salamanca tiene poca población vigente, pero mucha población flotante. Es decir, hay muchísimos miles y miles de personas que pasan al año por la ciudad en calidad de turistas, de visitantes, de estudiantes, pero que luego se van. ¿Cuál sería el diagnóstico para que parte de ellos se quedaran? El aliciente, el excipiente que permitiera que se quedaran. No solo que se queden los que vienen, sino que se queden los que nacen aquí. Eso sería que los jóvenes muy nacidos deseable. Aquí tampoco se están quedando, y es todavía lo más preocupante. Pues depende de que sepamos aprovechar las 3 o 4 cosas que hacemos muy bien. Una es la universidad, el español. Tenemos también un complejo hospitalario muy potente y empresas asociadas a la investigación en medicina, que ahí hay un futuro importante. Y luego está el otro campo de la agricultura y de la ganadería, que si hay de verdad en Europa y en España un interés por volver a producir, que hemos visto durante la pandemia y después con la guerra, que era suicida esa tendencia a ir sacando la producción tanto de alimentos como de bienes de Europa, y hay una tendencia aquí en España, en Castilla y León, en Salamanca, a volver a la producción tanto de ganado como de alimentos, pues ahí tenemos oportunidades para que los jóvenes empiecen a quedarse aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta inversión, empresas que quieran arriesgar aquí su dinero, y nos falta también salarios atractivos para esa gente titulada que puede trabajar en esa industria o en la agroindustria, y que tengan salarios no iguales a los de Madrid, porque no hace falta, pero que sean interesantes también para construir su proyecto de vida aquí en Salamanca. Es curioso además porque Salamanca, que es referente por todas las cosas, aquí han tenido lugar acontecimientos históricos de primerísimo nivel y dimensión,
desde la primera universidad hasta la Escuela Económica de Salamanca, pues pasando por, ¿qué diríamos?, todo lo que tuvo lugar con motivo de la presencia de los jesuitas, la propia construcción de la catedral, que a veces uno dice, es que el que inició la construcción de la catedral de Salamanca no sabía leer ni escribir. Gildo del Tañón era una persona perfectamente analfabeta, pero era un genio absoluto de taller. Sí. Entonces uno piensa, esos momentos de fulgor que tuvo la ciudad estaban en sintonía con dirigencias relevantes, como que había personajes referentes que sabían capitanearlo. ¿A ti te parece que hay un déficit de dirigencia en este tipo de provincias, como que no son los mejores los que se ponen al frente de las instituciones necesariamente? Bueno, pues depende del momento que elijas para ver qué dirigentes tenemos tanto en la provincia como en la capital o en Castilla y León. Para no personalizar, yo diría que en general en la política en España hay un déficit de cualificación de los dirigentes. Primero porque no están bien valorados por la ciudadanía, probablemente, porque no están bien pagados. O sea, los políticos en España pues al final tienen que chorizar de aquí y de allí para hacer un capital porque están mal pagados. El sueldo del presidente del gobierno, desde luego, es bajo. Otra cosa es que yo igual pienso que ni siquiera se lo merece el que tenemos ahora, pero habría que, para elevar el nivel de nuestros dirigentes, y nos jugamos mucho en que sean buenos, habría que conseguir prestigiar a la clase política y pagarla en condiciones igual. Entonces tendríamos gente preparada como la que había en aquellos tipos que tenía tanto prestigio el ser rector o alcalde o regidor. Claro. De todos modos, y para terminar de hablar de Salamanca y abordar ya el último capítulo de nuestra entrevista sobre el propio periódico en su singularidad, aquí hubo una capitalidad cultural europea. Se dice que hay un antes y un después de ese momento en la provincia de Salamanca, en la ciudad de Salamanca. ¿Cuál sería el gran hito que en este momento merecería la ciudad que la volviera a poner en solfa? ¿Qué te parece que podría ser el gran evento? Porque, por ejemplo, lamentablemente algunos festivales relevantes se han perdido, que eran referentes también, y parece que en eso no vamos hacia adelante. No, esto fue la capitalidad cultural en 2002, hace ya 21 años, y seguimos viviendo de las rentas. Y luego hemos dejado pasar a acontecimientos como el 8º centenario de la universidad, que debió ser algo, yo creo que incluso superior a lo que fue el 2002 y que desde luego no tuvo nada que ver, porque el gobierno de Rajoy en su momento no apostó por el 8º centenario, porque las autoridades de Castilla y León y de Salamanca no supieron presionar para que el evento tuviera la grandeza que debió tener. Hemos dejado pasar el año pasado el centenario de Nebrija, este año es el de Bretón, un gran músico salmantino, el autor de las zarzuelas más famosas, que también está pasando sin pena ni gloria. Son trenes más pequeños, pero también los estamos dejando pasar. O sea, no podemos pensar en grandes acontecimientos cuando no somos ni siquiera capaces de agarrarnos a otros que también podrían servir de palanca. Es la desgracia que tenemos. Nosotros en la Gaceta lo denunciamos, hemos sacado hace poco también, es decir, también el centenario de Bretón está pasando desapercibido. Y por supuesto la consabida, quedaría además para otra entrevista como esta o más de duración, asignatura pendiente de la Ruta de la Plata, que nunca acabamos de aprobar en España, que es una vía cultural y física también relevante y que ahí sigue pendiente. Todo el mundo habla de la Ruta de la Plata, pero nadie acaba de hacer nada por la Ruta de la Plata. Es otra batalla, yo creo que también perdida hasta que no haya un gobierno de la nación que crea que tenga un proyecto para el oeste de España, no por Salamanca, Zamora, León, Cáceres, que la han tenido abandonado todos los gobiernos de la democracia, que ha habido proyectos, ha habido promesas y nunca nadie ha hecho nada. También es verdad que igual tenemos lo que nos merecemos. Sí. Lo digo porque hay otros sitios, otras regiones, otros enclaves de España que si hubieran sufrido el desprecio
y el abandono al que han sido sometidas todas las provincias y toda la zona esta del oeste, pues se habrían levantado, no digo en armas, pero estarían manifestándose un día sí otro también, y aquí nos falta un poco de espíritu combativo en ese sentido para hacer valer lo que era un proyecto muy interesante para vertebrar toda España, que hubiera merecido invertir aquí, como están invirtiendo millones y millones en el corredor mediterráneo, por ejemplo, que no les hace tanta falta. Es verdad. Y sobre todo que no lo sacamos suficiente a colación, como que nos falta coalición en Castilla y León para defender esa, que es una ruta cultural importantísima. Antes de terminar, quisiera que hiciéramos un pequeño homenaje a quienes hacen todos los días posible la Gaceta de Salamanca, porque más allá de su director general, Jaime, un estupendo profesional, o el grupo de accionistas, 2 centenares que componen la propiedad del periódico, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Julián, destacar el papel de los fotógrafos, de los redactores, de las personas que hacen posibles los listados de suscriptores y que envían todos los días los periódicos a casa, del que está pendiente siempre de las llamadas telefónicas. ¿Cómo es la familia que no se conoce, que no se ve de la Gaceta Regional de Salamanca, de compañeros? Pues tú lo has definido como una familia y es lo más parecido, porque aquí hay un equipo también en redacción y en administración que llevan muchos, casi esos 39 años que lleva la nueva propiedad de la Gaceta. Estos 200 familias de Salamanca que se quedaron con el periódico en el año 84, a partir de ahí en esos años entró un equipo en administración, en publicidad, en redacción, también muchos de ellos que continúan. En la redacción tenemos una mitad de la redacción es de esta gente y otros son jóvenes y nuevos, pero buena parte de la redacción mantiene esa relación de casi 40 años y claro, a la gente de administración y de publicidad pues la conocemos también desde ese tiempo, es decir, la relación es buena, es de conocimiento de muchos años y de empujar todos en el mismo sentido, porque si no, no podríamos tener un periódico que es centenario y que después de 100 años y de todas estas crisis sigue no solo funcionando bien, sino ganando dinero. Eso también es el resultado de que todo el mundo empuja en la misma dirección. ¿Y en números redondos cuántas personas componen la plantilla de la Gaceta? Alrededor de 60 estamos. Pues 60 familias que hacen todos los días posibles un pequeño milagro. Yo siempre lo digo, no nos acostumbremos a que vayamos a un kiosco y haya un periódico, porque es una aventura detrás la que existe y además cada vez de más riesgo, de más reinvención. Encuentra un poco del signo de los tiempos y personas como Julián Ballestero de Zamora, recriado en Valladolid y ahora al frente de la Gaceta de Salamanca en los últimos 3 lustros, lo hacen posible. Este encuentro nos ha servido para conoceros un poquito más y espero que también para quienes lo vean a través del canal Fundos Forum para valorar un poco más vuestro trabajo. Gracias, Julián. Gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por seguirnos en este ciclo de nuestro canal Fundos Forum, que nos acerca y nos aproxima a algo tan cotidiano y a veces tan desconocido como los medios de comunicación regionales. Y como siempre les digo, tendremos oportunidad de seguir encontrándonos aquí en nuestro canal Fundos Forum.